Bueno, el día de hoy, Víctor Raúl Haya de la Torre celebra 124 años de nacimiento. Así que no tenemos mejor forma de recordar al peruano del siglo XX que con uno de sus discípulos, con José Luis Delgado Núñez del Arco, que está con nosotros. Pero primero vamos a ver un informe sobre la fraternidad de el APRA. Como un homenaje al político peruano y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, hoy se celebra el Día de la Fraternidad en diversas partes del Perú. En Lima, en el Congreso de la República, se conmemoró la fecha en el Hall de los Pasos Perdidos con una ceremonia y la colocación de ofrendas florales al pie del busto de Haya de la Torre. También esta noche se realiza un mitin en la avenida Alfonso Ugarte en el centro de Lima. La festividad tiene como fecha el natalicio del fundador del APRA. Haya de la Torre nació en Trujillo el 22 de febrero de 1895. Reconocido como una de las mentes más brillantes de Latinoamérica, dejó un amplio legado en la política peruana y en obras como 30 años de aprismo o el antiimperialismo y el APRA. Fue candidato a la presidencia en más de una ocasión y presidente de la Asamblea Constituyente entre 1978 y 1979. Fallece el 2 de agosto de 1979. Definitivamente el peruano del siglo XX, y lo veíamos ahí en fotos con las mentes más brillantes del siglo XX. Así que hemos querido honrar la memoria de Haya de la Torre, invitando a José Luis Delgado Núñez del Arco, quien ha sido congresista de la República y discípulo de Haya de la Torre. Así que nos podrá contar más de este insigne peruano. ¿Cómo está, don José Luis Delgado? Gracias por estar aquí. 124 años, ¿usted conoció a Haya de la Torre? Víctor Raúl Haya de la Torre, bueno, fue una especie de maestro y lo acompañé los últimos 10 años de su vida. Sin embargo, yo lo conocí a Haya muy chico por mi padre. Fue en realidad mi tío, fundador del ACTA del partido, los que fundaron en 1930, el 20 de septiembre. Y luego mi papá lo siguió durante muchos años de su vida, siempre. Entonces conocí a Haya de la Torre cuando tenía 10 años, cuando vino ya de Europa, después de haber estado en la Embajada de Colombia y haber salido. Víctor Raúl vino el 57 a una convención, mi papá me llevó, yo tenía menos de 10 años. Después de haber escrito Mensaje a la Europa Nórdica. Claro, ya haber estado, es decir, él sale el 54, Víctor Raúl sale el 54 de la Embajada de Colombia y se va primero a México y luego a Uruguay, a una reunión, y luego se va a Europa. Y ahí comienza, es decir, en Europa comienza él a dar conferencias, a trabajar. Ahora, Haya de la Torre, bueno, un hombre tremendo, perseguido, pero paciente, brillante, pero humilde. ¿Qué diferencia? Y ayer que estuve viendo, y creo que viene también del homenaje a Luis Bedoya Reyes, cuánto extrañamos a estos líderes en este momento para esa política de diálogo, esa política grande, esa política de ideas, y no la política de Odebrecht. Casualmente acabo de verlo de Lucho Bedoya. Luis Bedoya Reyes es un político que demostró ser un señor de señores. Hizo política grande. Cuando en 1978 hay la elección de la Asamblea Constituyente, Haya de la Torre saca más de 1,000,000 y pico de votos. Y Haya de la Torre y su segundo saca 600,000, que es Lucho Bedoya. Un señor comunista quería proponerlo a Lucho Bedoya como presidente, y él conversa y dialoga y dice que no va a poder ser. Es la era de Haya de la Torre, es la época de Haya de la Torre. Cuéntame una anécdota de Haya de la Torre. Bueno, te puedo contar. Cuéntame 1000. Por ejemplo, mira tú, alguna gente del partido aprista tenía miedo que Haya de la Torre sea candidato a la Asamblea Constituyente. Creían que estando en la Asamblea podían faltarle el respeto
¿O podía él no llegar a la presidencia? Y nosotros los jóvenes que acompañábamos y que éramos miembros del Buró de Conjunciones, empujábamos la candidatura de Aya Latorre para la Asamblea Constituyente, porque sabíamos que ganando él podía ser presidente de la Asamblea Constituyente. Aya Latorre no tuvo un puesto en su vida. El primer puesto que tuvo fue presidente de la Asamblea Constituyente. Y debido a Bedoya Reyes, que él dice, no, este es el momento de Aya Latorre. Nosotros tenemos que reconocer que ha sacado más del doble de votos. Y además es un hombre ya que ha pasado persecuciones, presidios, y tiene todo el mérito. Y apoyaron ellos a Aya Latorre, ganó la elección Víctor Raúl e hizo una gran presidencia. Aya Latorre hablaba varios idiomas. Aya Latorre atendía a todos los embajadores en su propio idioma. Entonces, y además fue muy tolerante y fue un hombre que francamente demostró las condiciones que tenía. Ahora, ¿qué tal capacidad de Aya Latorre de ser un adelantado a su tiempo, ¿no? Yo he leído toda su obra, me enganché mucho cuando estaba viviendo en Europa, Mensaje de la Europa Nórdica, claro, y a entender de que el modelo nórdico era el que detenía el comunismo. Por supuesto. Y a Aya no le reconocen el haber sido el que detuvo el comunismo que pudo capturar el Perú. Mira cómo es esto. El marxismo viene en 1848. Y entonces era una época tremenda, de una captación impresionante. Pero viene Lenin y entra con una realidad diferente, adapta el marxismo y coloca al marxismo-leninismo. Mao Zedong en China también hace lo mismo. Y en Sudamérica o Indoamérica, como la llamaba Aya Latorre, eso es lo que hace Aya Latorre con el aprismo. Entonces, ¿qué hace Aya Latorre? Genera un movimiento político, económico, social, y junta a todo lo que se llama un pueblo continente que es Indoamérica, e impide que los comunistas marxistas ingresen a gobernar América Latina. Por eso, sorprendente su visión, porque él habla de Indoamérica, ahora hablamos de globalización. Así es. Él hablaba de justicia social, ahora hablamos de inclusión, ¿no? O sea, toda la terminología, toda la visión, todo lo que dijo que resolvía la conflictividad, es lo que se está aplicando el día de hoy. Como el discurso de Bedoya que veíamos ayer, que hablaba para las clases medias. Si Bedoya fuera candidato el día de hoy, ganaría una elección. Por supuesto. Tiene 100 años y está lúcido y parado. Y yo me he quedado sorprendido porque yo siempre he conversado con Bedoya, sí, y él siempre hablaba y se portó muy bien con Víctor Raúl, y yo creo que impidió que se cometa una injusticia tremenda. ¿Cuál es el gran legado de Aya Latorre para el país? Mira, yo te quiero decir lo siguiente. Cuando Barrenechea le pregunta la última entrevista a Aya Latorre, le pregunta, Víctor Raúl, ¿usted quisiera que sus ideas continuasen? Aya Latorre se sonríe y dice, no, las ideas no pueden continuar, porque las ideas son superadas con el tiempo. Los propósitos con que fue creado el APRA, yo quiero que subsistan. Que vengan nuevas generaciones. Claro, pero los propósitos, ¿cuáles son? Los valores morales. ¿Cuáles son? La lucha por la reivindicación de las mayorías nacionales. ¿Cuáles son? La integración latinoamericana. Y entonces, él tomaba a la política como religión. Y entonces, la conducta humana es sumamente importante. Y dar el ejemplo. Jamás Aya Latorre nos pidió nada que él no lo hiciera. Y entonces eso en realidad es una cosa bien interesante e importante. Aya Latorre fue un pensador y fue un líder latinoamericano desde jovencito. Como dice Bedoya, en 1923 ya él se enfrentaba como presidente de la Asociación de Estudiantes del Perú, claro, a Leguía por la cuestión del corazón de Jesús. Además le ofrecieron
irse con una beca y él no lo acepta. Por supuesto. Y se queda. No solamente eso, a todos les daban beca y está probado. A él jamás le dieron. Y él, te quiero decir una cosa, él porque era un hombre de línea, es decir, él en Rusia estudiaba muchísimo, leía tanto y no comía, se volvió tuberculoso y tuvieron que tratarlo en Suecia. Entonces, Víctor Raúl es un hombre que siempre ha dado el ejemplo. Te quiero contar una cosa interesante. Sí. Cuando él en 1919, representando a los estudiantes, va a trabajar por las 8 horas con los trabajadores, se enfrenta a un comandante Gómez. Un comandante Gómez difícil, enérgico, que además estaba acostumbrado siempre a batallar muy fuerte. Tal es así que había intervenido en 1909, cuando los peronistas sacan a Leguía de Palacio de Gobierno. Ese era Alférez, y él con un batallón le mete bala, mata a algunos y los saca a Leguía. Y Leguía sale, y entonces él se acerca y Leguía muy ágilmente le dice: muchas gracias, mi teniente. Él era Alférez, le decían Alférez. Y él le dice: perdón, presidente, se habrá equivocado usted, querrá decir capitán. Y efectivamente Leguía dice capitán, o sea, lo asciende doblemente. Ese era Gómez. Ese Gómez lo mandan a sacar a los estudiantes para, ¿no? Y el Haya de la Torre se le enfrenta a él. Ahora, se le enfrenta y no le permite, dice: no voy vamos a seguir en huelga. Y entonces esa es una decisión. Claro. ¿No? Ahora, recordaba en la obra de Haya que Haya se iba de estudiante ya mayor, ¿no? Cuando se va a los países nórdicos va mayor. Claro. Y él se sorprende porque lo presentaban como el presidente del Perú. Es que había ganado la elección. Claro. En 1931 él llega acá por Talara y él gana la elección. Y está demostrado que en Cajamarca, en Trujillo, en Chimbote, no hay los votos. O sea, los votos salieran blancos y por consiguiente de esa manera le arrancan el triunfo. Y si tú ves ahí la enciclopedia británica, hablan de Haya de la Torre y le llaman presidente de la República. Así es. Bueno, quiero cerrar con una última anécdota que tengas con Haya. Bueno, es decir, estuvimos en... quiero contar lo último. Cuéntame. En 1974, cuando estaba Velasco Alvarado gobernando, Haya de la Torre, nosotros tramitábamos, no el permiso, sino la comunicación que le teníamos que hacer a la prefectura de que el meeting del Día de la Fraternidad iba a ser en Alfonso Ugarte. Y entonces esperábamos que nos den un real pase y resulta que la prefectura se demoraba y a los 2 o 3 días antes nos dicen: sí, le vamos a dar el pase, pero que lo van a hacer en el Campo de Marte. Nosotros ya teníamos todos los afiches, todo montado. Tuvimos que trabajar todas las noches para cambiar, porque no teníamos dinero. Y entonces tuvimos que poner, en lugar de ponerle Alfonso Ugarte, pusimos Campo de Marte y comenzamos a trabajar. Muy fuerte. Él me dice: tenemos que hacer una caravana. Y efectivamente entramos a la caravana y nos meten presos. Y luego las compañeras que estaban ahí se meten a la comisaría, exigen que inmediatamente me saquen a mí, que estaba yo preso. Salimos y acompañamos a Víctor Raúl a ese meeting. En ese meeting iba mi papá manejando y lo llevamos a Víctor Raúl. Se llenó el Campo de Marte. Se llenó. Y a las 11 de la noche nos cerraron las luces, nos echaron agua. Una chiquita, ¿por qué es el Día de la Fraternidad? Te quiero decir lo siguiente. En 1946, el gran Manolo Soar, el mejor orador según Haya de la Torre que había, dijo lo siguiente. Una frase que la voy a leer porque es importantísima. Perfecto, por favor. Recado del corazón del pueblo. Traigo para ti, compañero Haya de la Torre, un recado que viene del corazón del pueblo.
el dulce pueblo aprista, esta vez sin consulta ni congreso, por mandato imperativo de abajo arriba, ha resuelto consagrar de hoy en adelante y hasta cuando seamos polvo en viaje a las estrellas, el 22 de febrero como el Día Aprista de la Fraternidad. Manuel Soane, febrero de 1946. Bueno. ¿Qué frases para extraordinaria nos lo dice todo? Colofón final, te agradezco mucho. Yo creo que mucha gente que nos ha visto, porque estamos a nivel nacional, nos ven en todo el país, y nos ve la gente, primero que la gente joven debe estar impresionada, ¿qué es eso, no? Porque lo que te vende los medios es otra cosa. Y segundo, es invitar a la gente joven a que lea la obra de Haya de la Torre. Pueden compartir o pueden disentir, pero lo que no van a pasar es por agua tibia, porque Haya no solamente era un pensador, era un hombre que hacía de su vida un ejemplo. Yo te quiero decir una cosa para terminar. Sí. Hoy día 22, Haya de la Torre no tuvo casa propia, vivió en casa prestada. Haya de la Torre puso presidentes, puso ministros, puso diputados, puso senadores. ¿Y cómo terminó? En su vida fue un hombre austero, un hombre humilde, que jamás él aspiró ni siquiera a la presidencia, sino aspiró a cambiar el Perú. Bueno, eso es Haya de la eso, Torre. el día de hoy, 22 de febrero, se celebra el Día de la Fraternidad, los 124 años del nacimiento del fundador del Partido Aprista peruano y del APRA como movimiento continental, ¿no? Porque nos olvidamos que el APRA es el que inspiró a muchos movimientos continentales de otros países para poder luchar contra toda clase de imperialismo, ¿no? Por eso decían ni Washington ni Moscú, solo el APRA Para el Perú. Listo.